Lección número 5 para el 2 de agosto del 2014. ¿Cómo ser salvos? Después que vimos la salvación, ahora cómo ser salvos. ¿Qué enseñó el Señor Jesús acerca de cómo ser salvo? El trimestre comenzó estudiando el Padre, luego la siguiente semana el Hijo, luego la siguiente semana el Espíritu Santo, la salvación, cómo ser salvo en este momento, crecer en Cristo, vivir en Cristo, la iglesia, su misión, la ley, el sábado, la resurrección y la segunda venida de Cristo. No se pierdan esos temas que se van a desarrollar durante todo el trimestre. Pero en este momento, para el 2 de agosto, ¿cómo ser salvo? La lectura bíblica la encontramos en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, número 21 está eso, lo puede buscar allí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego viene el versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero fíjese que primero dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Es el versículo de memoria que aparece en este texto. Dice: cuando los israelitas, dice la introducción, comenzaron a ser mordidos por las serpientes en el desierto, Dios dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocase en un asta, la parte más arriba, para que todo el que fuera mordido pudiese mirarla y vivir. ¿Qué propiedades curativas puede tener una serpiente de bronce? Ninguna. La curación venía solo de Dios, por fe, diríamos nosotros. Mirando la serpiente de bronce, los israelitas demostraban fe en Dios como su única esperanza de vida y salvación. Dios quería enseñarles una lección espiritual. Paradójicamente transformó un símbolo de muerte en un símbolo de vida. Aquella serpiente de bronce era un símbolo de Cristo, que cargó con nuestros pecados para salvación, según Corintios 5:21. Por fe podemos mirar a Cristo en la cruz y encontrar curación de la mordedura mortal de la serpiente antigua, Satanás. En caso contrario, estamos destinados a morir en nuestros pecados. Somos pecadores, necesitados de la gracia que se nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Interesante, ¿verdad? La introducción nos está hablando aquí. Lo único que tenían que hacer esta gente, sentirse mordidos, sentir el dolor, sentir las consecuencias de la mordedura de la serpiente. Ahora venía algo irracional, algo que al pensamiento, a la mente no tenía sentido. Dios, la única manera de salvarse de esa mordedura, eso fue por la renuencia, por la protesta que esta gente hizo allí en el desierto, que estaban obstinados de comer maná, de ser vegetarianos, entonces querían comer carne. Entonces, usted lee ahí números 21, 1, 2, 3, 4, 5, para que Dios mandara a la serpiente. Él dijo: nos sacaste de Egipto para morirnos aquí. Ah, bueno, para morirnos, ahora se van a morir. Y les mandó la serpiente. Entonces, qué contradicción. Lo que era el enemigo, lo que era realmente lo que le había ocasionado en este momento el dolor de muerte que estaban experimentando, pues Dios dijo a Moisés: levanta una serpiente
y que el que mire a esa serpiente se sanará. Lo que ocasionaba la muerte iba a ser a la vez la vida. El que se pusiera de alzado, protestatario, que no creía en eso, bueno, mi hermano, moría como consecuencia de la mordedura. Simplemente para tener vida, el instrumento de muerte sirvió para darles vida, como Jesucristo, ¿verdad? Por eso dicen que era necesario que, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Cristo también, diríamos, fuera levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo parecido, mire, dice en San Juan 12:32. Mírelo como dice San Juan, capítulo 12, palabra de Dios, versículo 32. Y yo, dice Jesucristo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Al ser levantado Cristo en la cruz, a todos iba a traer a sí mismo. El 33 dice: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hablando del Señor Jesucristo. La muerte en la cruz, el instrumento de muerte para los romanos, así como la serpiente que fue el instrumento de muerte para morder a los israelitas y morir si no miraban a esa serpiente que Dios ordenó que levantasen. Bueno, la cruz, como instrumento de tortura, instrumento de muerte, resultó ser instrumento de vida también. Así como repito, la serpiente fue un instrumento de muerte, fue usada para morder y causar la pena de muerte a todos estos bárbaros que estaban protestando a Dios. Pues ese mismo instrumento, yo digo, bueno, el que mire a la serpiente, que Moisés va a levantar esa serpiente de bronce, va a ser sanado. El que mira la cruz, esto es aplicado a hoy en día, como lo dijo Jesús en San Juan, a esa cruz que es instrumento de muerte, ahora es instrumento de vida, porque por mi muerte en la cruz, el que cree en mí, el efecto de la mordedura de la serpiente, el efecto del pecado, en otras palabras, cayó sobre mí, y al caer sobre mí y no sobre ti, entonces yo pago por tus pecados. Yo asumo la mordedura, yo asumo el pecado y como consecuencia tú tienes vida. Igual como en el Antiguo Testamento mirar a la serpiente era vida, hoy mirar a Cristo en lo que pasó allí en la cruz, vernos allí que Él está muriendo por nosotros, es la gran posibilidad cierta de tener vida eterna. Allí. Entonces, las condiciones, cómo ser salvo, ya lo vimos la otra semana. Salvación es un don gratuito. Ahora aquí, cómo ser salvo, creer que Dios puede curarnos, sanarnos de la maldición del pecado. Pero hay que dar algunos pasos. El día domingo nos dice 29 de julio, primero reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestra condición de pecador. Lucas 5, 27 al 32 nos dice: ¿cómo podemos saber a qué grupo pertenecemos? Jesús dijo: no he venido a llamar justos, no hay ni uno, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, no hay ni uno, dice el Salmo 14:3. ¿De qué grupo estaremos nosotros? De los que necesitamos arrepentirnos, pues, por nuestros malos pensamientos, por nuestros pecados. Justo, ni aún uno. Por eso Jesús dijo: no he venido a llamar justos, de los cuales no hay ninguno en la tierra. ¿Quién es justo? Cuando nuestra propia justicia, actos de justicia que nosotros creemos que son muy buenos, para Dios son actos de inmundicia, somos trapos de inmundicia. Solamente cuando Cristo está en nosotros, ya las buenas obras están de antemano ya listas para que andemos en ellas, como dice ya los últimos versículos del capítulo 2 de Efesios. Entonces, tenemos que reconocer nuestra gran necesidad. Aquí no hay santo por quien rogar, aquí todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí no podemos hacer nada de nuestra parte, acciones de nuestra parte, como lo leíamos la otra semana de Tito, capítulo 3, no podemos hacer absolutamente nada
para borrar la culpabilidad de pecado, para que Dios nos perdone por la separación que de Él hemos hecho nosotros. Lo que nos ha separado es el pecado, es el no ser justo delante de Dios, que por sí solo no podemos. Es la unión con Cristo, es el aceptar que Cristo murió por nosotros, asumió la culpabilidad del pecado, lo que hace posible que nosotros podamos ser salvos. Pero como dice la lección, el primer paso para recibir la curación del pecado es reconocer nuestra condición pecaminosa y nuestra total incapacidad para sanarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo podemos ver nuestra necesidad real si estamos ciegos? ¿Cómo podemos ver nuestra necesidad real si estamos ciegos? ¿De qué manera podemos reconocer que somos pecadores si son precisamente nuestros pecados los que nos impiden percibir nuestra verdadera condición? Eso es lo terrible, ¿ves? Nosotros mismos no nos damos cuenta porque estamos ciegos de nuestra condición pecaminosa. Es horrible. Entonces, ¿cómo lograr nosotros entender que andamos mal delante de Dios? No es un asunto de normas, de valores, de código de conductas, de intelectualidad, de educación, de cultura. Nada de eso. Dice, ¿de qué forma pueden ser abiertos nuestros ojos espirituales de modo que reconozcamos nuestra desesperada necesidad de un Salvador? Entonces nos mandan a leer aquí en Juan 16:8. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de que no somos justos, de que delante de Dios estamos destituidos de su gloria, nos convence de que hemos actuado mal. El Espíritu Santo también nos convence, dice 16:8 de San Juan, de justicia. Nos hace ver que el Dios justo, Jehová, exige rectitud. Eso lo hace el Espíritu Santo, no mediocridades, no medias tintas. Nos convence de justicia, y a la vez también nos convence ¿qué? De juicio, de pecado, de justicia y de juicio. Juicio porque si no logramos con la ayuda de Dios esa norma de justicia, nos espera un horrendo juicio de condenación. Esa triple acción del Espíritu Santo en nosotros es la que hace posible el tomar conciencia de estas cosas sagradas. No basta leer, la gran necesidad del Espíritu Santo que haga posible despertar nuestra conciencia. Por eso, estando muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, 1, 2, 3, andando en la corriente de este mundo, siendo hijos de la ira, Dios nos dio vida, Dios se acercó a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Juan 3:16, pero la lectura bíblica inicial en esta lección, de 14 y 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que Jesucristo sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo tenemos que contemplarlo a él, así como mirarlo a él, pero mirarlo en lo que significa mi necesidad de mirarlo, estar consciente, y eso lo hace el Espíritu Santo, de que lo que pasó en la cruz es a favor mío. El israelita miraba la serpiente de bronce no por contemplarla, lo bonito, lo hermoso, meditar y reflexionar, era porque era extremadamente necesario mirar a la serpiente de bronce, quien quería curarse. Esto no era cuando yo quisiera, era algo urgente, de vida o de muerte, igual como lo que pasó, el efecto de Cristo en la cruz para nosotros. Es de vida o muerte. No lo aceptamos, es muerte eterna. Lo aceptamos, es vida eterna. Pero la profundidad, cuando el israelita miraba la serpiente de bronce,
Era, hermano, porque sentía el efecto del pecado, sentía que era malo, sentía que se estaba muriendo, estaba dolorido. Entonces el mirarlo era una gran necesidad. Allí está mi salvación. La única manera que este veneno, que esta serpiente me ha introducido, la única forma es que yo mire, acepte el consejo de Moisés. El que mire, que mandó Dios, el que mira la serpiente de bronce, será curado. Sentían el dolor, el efecto del pecado. Para que tú y yo podamos mirar con conciencia la cruz, tenemos que sentir el efecto del pecado. Estar consciente que un mal pensamiento, que una ira, que un egoísmo, que una rabia, que una arrogancia, el no ser dadivoso, el no amar al prójimo, el hablar mal de los demás, el robar, el no respetar a nuestros padres, el no colaborar en la iglesia, el no servirle a Dios. Sentir eso como el efecto mortal de un veneno que está introducido en nuestras entrañas. Y clamar porque nos arde, así como esa mordedura de serpiente. Es algo horrible, es un dolor que nos va paralizando. Sentimos ese dolor cuando tenemos ira, cuando tenemos odio, cuando tenemos rencor, cuando somos egoístas, cuando no sentimos el dolor ajeno, cuando estamos blasfemando, cuando estamos hablando mal de los hermanos, de la comunidad, cuando calumniamos, cuando mentimos, cuando tenemos deseos pecaminosos. Sentimos el dolor como el de mordedura de serpiente cuando nuestros pensamientos son pecaminosos. Si no sentimos eso, no, mirar a Cristo es mirarlo por simplemente una tradición, pues. Y no podemos experimentar curación. ¿Curación de qué? Porque lo dicen, miren a Cristo, crean que Cristo murió en la cruz. No, cuando los de realidad les tocaba mirar a la cruz, era porque, hermano, si no morían, el dolor lo iba a paralizar, el efecto del veneno acompañado de dolor, iban a quedar listos, muertos. Hubieron muchos que no miraron, se murieron, pero los que por fe creyeron en eso tan absurdo de mirar al mismo animal hecho de bronce que me causó la muerte, que me está causando la muerte, mirarlo como instrumento de sanación. Había que tener fe. Había que tener fe. Bueno, había que tener fe para poner este efecto del pecado allá en esa serpiente de bronce, y de allá de retroceso iba a venir mi curación. Hay que tener fe, hay que tener confianza en ese Cristo que murió para que el efecto del pecado en mí no me consuma y no me mate, porque la paga del pecado de muerte, Romanos 6:23. Pero la única manera de tomar conciencia es por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y Él, sin usted pedirlo, Él se acerca cuando andábamos en delitos y pecados. Él vino a nosotros. Nos hizo sentir que estábamos cansados de este mundo. Necesitábamos algo mejor. Ya lo vamos a leer en el camino a Cristo. Cuando esas cosas comienzan a sentirse, es que Dios está obrando ya en nosotros. Ya estamos cansados de esta vanidad, tanta cosa. No le encontramos sentido a esta tierra. Ahí está hablando el Espíritu Santo, convenciéndonos que este no es nuestro reino, de que no, aunque nacimos en esta tierra, este no es nuestro reino. Vamos hacia algo superior, pero hay hay una carga que tenemos encima que nos descalifica, se llama pecado. Hay algo que nos separa. Entonces el Espíritu Santo quiere que remediemos esa situación, y para eso Dios pagó un precio mandando a su Hijo. Mira lo que dice en el camino a Cristo, en capítulo 3, la página 40. Dice el camino a Cristo en ese capítulo 3, página 40, en esta compaginación, en este tipo de libro. Jesús dijo: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Juan 12:32, ¿verdad? Cristo tiene que ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente, y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira la contrición del alma. Tremendo, ¿verdad? Es verdad que a veces los seres humanos se avergüenzan de sus caminos pecaminosos
y abandonan algunos de los malos hábitos antes de darse cuenta que son atraídos a Cristo. Pero siempre que, animados de un sincero deseo de hacer bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está trayendo. Trae el Espíritu Santo, ¿verdad? Una influencia de la cual no se dan cuenta, obra sobre su alma, su conciencia, se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar a su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Les es revelada la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima? Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna. El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de salvación lo guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Dice en la página 43, ese mismo capítulo 3: si en tu corazón existe el anhelo de algo mejor, lo que le decía ahora, en cuanto este mundo puede ofrecer, reconoce este deseo, reconoce en este deseo la voz de Dios que habla a tu alma. Pídele que te dé arrepentimiento, que te revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza absoluta. Cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda, es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos, discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que han manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces conoceremos que nuestras propias justicias es en verdad como trapos de inmundicia, y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. Ese es el camino a Cristo, hermano. Arrepentirse, lunes 28 de julio. 3 pasos. Y es interesante recordar siempre, ¿verdad?, que el arrepentimiento viene de Dios. Ni siquiera nosotros podemos producir arrepentimiento. Hay textos maravillosos allí, ¿verdad?, en cuanto a esto. Lo voy a leer este mismo arrepentimiento al terminar de comentar esta lección de esta parte de arrepentirse. En Hechos 5:31 dice que el arrepentimiento viene de Dios. Dios da el arrepentimiento. Primer paso, reconocer que hemos pecado. Eso lo hace el Espíritu Santo. Tampoco es obra de nosotros. Sentir tristeza de haber pecado. Y finalmente, desear no pecar más. Ya leímos algo de eso ahorita, ¿verdad? Dice, importancia de cómo Juan y Jesucristo y Juan le dieron tanto énfasis: el que no se arrepienta, arrepentidos, los apóstoles arrepentidos, Jesús, el que no se arrepiente va a perecer. La vamos a leer. El reconocimiento de nuestros pecados no es suficiente para nuestra salvación, a menos que esté acompañado por el arrepentimiento. Bíblicamente, arrepentirse incluye los 3 aspectos: reconocer, sentir tristeza por el pecado y desear no pecar. Tan importante es el arrepentimiento que Juan el Bautista y Jesús comenzaron su ministerio predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2, 4:17. Posteriormente, en su primer viaje misionero, los 12 predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos 6:12. Después de Pentecostal, Pedro exhortó a las multitudes a arrepentirse. Hechos 2:38 y 3:19.
Preguntan aquí, considera las fuertes palabras que usó Jesús para enfatizar la necesidad universal de arrepentirse a fin de ser salvo. Lucas 13, 1 al 5. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis. Jesús afirmó la pecaminosidad de todos los seres humanos, no de unos poquitos. Por lo tanto, instó a sus oyentes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Sin arrepentimiento es imposible la redención, pues su ausencia muestra que la persona rehúsa rendirse a Dios. Pablo afirma que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Romanos 2.1. ¿Qué significa esto? Podríamos partir un bloque de hielo en pequeños trozos, pero estos fragmentos todavía serían hielo. O podríamos colocar el bloque de hielo cerca de una calefacción y se derrite completamente. Así también el hielo de nuestro orgullo puede ser derretido únicamente si nos exponemos al calor de la bondad y el amor de Dios. Por eso es crucial que nos detengamos tanto como sea posible en todas las evidencias que se nos han dado del amor de Dios por nosotros. No nos arrepentimos para que Dios nos ame. Fíjense esto. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos podamos arrepentir. Palabra de Dios, Gran Maestro, página 148. Repito, no nos arrepentimos para que Dios nos ame. Vamos a arrepentirnos, porque voy a arrepentir esto para que Dios nos ame. No. Sino que el amor de Dios, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Vamos a leer el camino a Cristo. Otra vez, página 43. Vemos algo ahora de esa página 43, de manera como Dios nos va llevando poco a poco a su reino, a su bondad. Mire cómo dice. Aquí estoy leyendo ahora la página 36 del capítulo 3, Poder que transforma. Muchos no entienden la verdadera naturaleza. Página 36, Camino a Cristo, capítulo 3. Muchos no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente porque temen que su mala conducta sea causa de sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento más bien que el pecado. Así fue el pecado de Esaú, cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaán, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, pero no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado, no cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado porque he entregado sangre inocente. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectativa de juicio. Las consecuencias que tendría que afrontar lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado el Santo de Israel. Cuando el faraón de Egipto sufrió bajo los juicios de Dios, reconoció su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados, Esaú, Balaán, Judas, el faraón, todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaron pesar por el pecado mismo. A veces lamentamos: o no, me voy a arrepentir para que no me castiguen, me voy a arrepentir para que no me pasen a la junta de iglesia, me voy a arrepentir, no lo voy a volver a hacer para que no me voten, para que no me llamen la atención, para no ir preso.
para que no me vuelvan a descubrir, para que no me quiten tal beneficio. Me voy a arrepentir para que no me priven de tal beneficio, de tal cosa que a mí tanto me gusta. Me voy a arrepentir para que confíen en mí. Nada de eso es el motivo del arrepentimiento, hermano. Esos son falsos arrepentimientos. Estamos temiendo la consecuencia de la conducta equivocada que cometimos. Me voy a arrepentir porque entonces me van a echar de la casa, me van a botar de la casa, mi mujer, el esposo, los hijos. No, me voy a arrepentir, hermano, es porque siento dolor que he traicionado a Jesucristo, he traicionado esta causa. Me voy a arrepentir porque realmente estoy pisoteando la sangre de Cristo, porque le he quedado mal a mi Dios. No me importa que me metan preso, que me castiguen, que me voten, pero lo que me duele es que cómo le quedé mal a Dios, cómo traicioné el pacto de Dios. No que vaya a decir la gente o qué castigo va a ser, no, es cuán mal le hice a Dios. Eso me entristece, Él confió en mí. Cómo eché por el suelo, cómo cambié esto tan bonito por un placer, por una satisfacción momentánea, por un bienestar material pasajero. ¿Cómo voy a cambiar esto tan bonito por eso? Perdóname, Señor. Se siente tristeza y por haberse uno separado de Dios, por haber uno pisoteado la sangre de Dios, la cruz. Ese es el verdadero arrepentimiento. Para eso viene, es porque Dios lo da. El Espíritu Santo nos está tocando. Solo no lo podemos hacer. Solo lo que producimos es arrepentirnos para que no nos castiguen. Arrepentirnos por el temor a las consecuencias del pecado que cometimos. Ya vimos los ejemplos que acabamos de leer del camino a Cristo. Esto no tiene ningún sentido, hermano. Por eso es completamente absurdo. Otro detalle interesante que aparece en la página 39. Piensan, dice, precisamente en este punto es donde muchos yerran y por ello no reciben la ayuda de Cristo que quiere darnos. ¿Cuál punto? Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepare para que sus pecados les sean perdonados. Me arrepentí para que Dios me perdone. Es verdad que el arrepentimiento precede el perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, el pecador ha de esperar hasta que sea arrepentido. El pecador tiene que arrepentirse antes de ir a los pies de Jesús. Tiene que experimentar arrepentimiento antes de llegar a Jesús. Debe hacerse el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador. La Sagrada Escritura no enseña que el pecador tenga que arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón de los pecados. Qué bonito, ¿verdad? Algunos creen que tienen que arrepentirse primero para poder ir a la iglesia, para poder... No. Vaya a la iglesia, pídale a Cristo. Al ver usted lo que pasó en la cruz, al sentir usted que usted está mordido de muerte, al ver usted que el aguijón del pecado, de la muerte que es el pecado, está en usted, a través de la reflexión que el Espíritu Santo nos hace tener, a través de las palabras que hemos oído de las Escrituras, al sentir esa condición pecaminosa, queremos algo, cambiar esta vida, está orando al Espíritu Santo. Contemplemos entonces la salvación, el remedio que es la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque lo que me está matando a mí como consecuencia del pecado, ¿verdad?, tiene curación. Es que alguien cargue con esa enfermedad, con ese pecado, y ese alguien es Cristo. Que alguien tome el efecto del pecado en mi vida y yo lo pueda transferir a alguien. Ese alguien es Cristo Jesús. Entonces ahí es donde Dios me da
la capacidad, cuando yo voy contemplando esa cruz, ya lo leíamos, entiendo lo terrible, todo lo que tuvo que hacerse para que usted y yo tuviéramos vida. Usted oyéndome a mí, yo hablando aquí, después de ser tan miserable y tan pecaminoso. Entonces allí viene la tristeza por el pecado, allí viene uno la capacidad, ahí uno siente a través del Espíritu Santo que no hay que volverlo a hacer y que realmente hay que cambiar de dirección para mantenernos fiel a Dios. Entonces es interesante entender esta parte del arrepentimiento como una de las partes de los pasos para uno ser salvo. El día martes, creer en Jesús. Creer en Jesús. La página 95 del mismo Camino a Cristo. Mire lo que dice esta revelación en cuanto a creer. Aquí sería la página 95. A veces las compaginaciones de los libros no coincide exactamente con otros caminos a Cristo. El capítulo 7, ¿verdad? Maravillas. Capítulo 7 del Camino a Cristo. Cómo lograr una magnífica renovación. Página 95. Dice: cuando hablamos de la fe, la lección se llama martes 29, creer en Jesús. Cuando hablamos de la fe, hemos de tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus ángeles no pueden negar en lo más íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero esto no es fe, no es creencia, pues. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe. Una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Y el corazón, que en su estado inconverso no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, se deleita después en sus santos preceptos y exclaman como el salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Entonces la justicia y la ley se cumple en nosotros, los que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino guiados por el Espíritu Santo. O sea, una cosa es creer que Dios existe, creer que sí, la palabra es verdad, creer en el plan de salvación, y otra cosa, el diablo también cree en todo eso, y otra cosa es que el creer implica someterme, entregarme a la voluntad de Jesús, creer en ese Rey de Reyes y Señor de Señores. El deseo de toda la gente, la página 312, el toque de la fe, ese capítulo, dice: una fe genuina, una fe nominal en Cristo, que la acepta simplemente como Salvador. Sí, yo acepto a Cristo como Salvador del mundo, no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual, oigan esto, a la verdad. La verdad no es la verdad verdadera. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir la bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. Es cuando dicen creer en Jesús, es una cosa, pero creerle a Jesús, creer en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? La gran mayoría cree en Dios. Sí, Él existe, Él mantiene el control, Él es el Señor, Él es poderoso. Sí, yo lo respeto, pero usted le cree a Dios. Una cosa es creer acerca de Cristo. Cristo fue un gran profeta, un gran médico, todo lo bonito que podemos decir a Cristo, pero le creemos a Cristo. Si le creemos a Dios y le creemos a Cristo, a diferencia de creer en Dios y creer en Cristo, nosotros hacemos lo que Cristo mande, lo que Dios mande, porque creemos en su palabra. Como decimos aquí a veces, cuando se decía antiguamente, palabra de hombre, no se necesita documento, se le cree a la persona. Yo creo en su palabra, por lo tanto confío en eso. Bueno,
No es que yo creo en... Sí, yo creo que Él es un buen hombre, no, que yo creo en Él. Yo creo en Cristo. Yo le creo a Cristo. Yo le creo a ese hombre. Y creerle a Cristo es obedecerle. Entonces, en esta parte, ¿verdad? Creer a Jesús, ya acabamos de leer, ¿verdad? No basta decir creer. Es creerle a Él. Creerle a Él es cumplir, confiar en que todo lo que está allí en la palabra revelada nos permite todos los días asegurar, con la ayuda de Él, nuestra salvación. El verdadero arrepentimiento, dice esta parte del martes, ya va de la mano de la fe en Jesús como nuestro único Salvador. Él habló frecuentemente acerca de la necesidad de creer en Él a fin de recibir su bendición. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. La fe es esencial para ser salvo. Satanás lo sabe y hace todos los esfuerzos posibles para que no creamos. Lucas 8:12. A una mujer que había vivido una vida, dice aquí una pregunta pecaminosa de María Magdalena, Jesús le aseguró: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Lucas 7:48-50. ¿Qué significa eso? Nos salva nuestra fe. Nos salvamos el tener fe que Jesús perdona nuestros pecados. Según el Evangelio, cuando Jesús sanaba a alguna persona, les decía: tu fe te ha salvado. Sin embargo, Él no estaba asignando ningún poder sanador a la fe propiamente dicha. Su fe solo era la confianza completa en el poder de Jesús para sanarlo. El poder de la fe no proviene de la persona que cree, sino del Dios en quien cree esa persona. La fe es confiar plenamente en ese poder maravilloso que va a obrar en lo que usted está pidiendo, lo que usted necesita, lo que usted cree que es su mayor urgencia en este momento, que Dios atienda el caso que usted posee y yo poseo. Entonces, una parte de este proceso de salvación es creer en Jesús. Lo repito, creerle a Jesús. Y para creerle hay que tener fe, confianza. La fe en sí solo, la fe es un medio que nos conecta. Es la capacidad que tiene uno de confiar en lo que no se ve ni se siente. La fe no tiene que ver con sentido, en el sentido que tengo que verlo, tengo que sentirlo. Como dice Hebreos 11:1. La fe es la convicción, es la certeza de que Dios está aquí con nosotros, de que Dios está pendiente de nosotros, de que el gran yo soy, esa palabra yo soy, significa la presencia eterna de Dios. Para Él el futuro, el presente y el pasado, todo son iguales. Presencia eterna de Dios, aquí está Dios. Ver más allá de lo invisible, ver lo invisible como visible, y no quedarnos en lo visible, que es lo que nos hace dudar y nos hace naufragar, como Pedro cuando estaba caminando sobre ese mar, algo imposible, algo que no era visible humanamente, porque el que camina en el mar se hunde. Entonces lo imposible era caminar sobre el mar. Cuando él dudó, se hundió. ¿Dudó de qué? Perdió de vista a Jesús y se desconectó con el poder que lo mantenía sobre las aguas del mar. También nosotros, hermano, cuando dudamos, cuando permitimos que la incertidumbre, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Ese por qué es filosofía, es buscando razones profundas. ¿Por qué Dios está actuando así? ¿Qué nos interesa a nosotros saber por qué Dios actúa así? Lo importante es que Dios está actuando en nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Señor? Que me encuentro en esta situación. Ayúdame, auxíliame, socórrame. Dame la fuerza para soportar cualquier situación que atente contra nuestra estabilidad emocional, física, espiritual. Y de Dios vendrá esa fuerza. No nos toca pedirle razones a Dios, porque Él sabe. Si Él es nuestro guía, Él sabe por qué nos lleva de tránsito por esta carretera, por esta vía transitada, con huecos, con curvas peligrosas, con situaciones difíciles, oscuridad, como si fuera una carretera, pues. Pero nosotros elegimos como guía a Dios. No nos podemos quejar. Él lleva
el automóvil de nuestra vida. Por donde Él nos meta, nos coloque, nos lleve, amén, gloria a Dios. No me puedo poner yo a pelear con el conductor, pero bueno, chofer, es por aquí, es por allá. No. Usted dijo que iba para el cielo. La ruta para el cielo es esta, hay que pasar por todo este proceso. O si quiere usted tome el volante, que es cuando pretendemos que hay caminos que nos parecen que son muy correctos, quítese Jesús y yo hago lo que yo considero conveniente. Ahí me voy a estrellar, son caminos de muerte. Pero Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, como dice el libro de Hebreos. Aceptar el vestido de boda, dice el miércoles 30 de julio. Como venimos viendo, ¿verdad? Para ser salvos tenemos que reconocer nuestra gran necesidad a través del Espíritu Santo, experimentar el arrepentimiento que viene de Dios, tener esa confianza en Jesús, y ya vamos entrando como el efecto de cuando la salvación comienza a ser un privilegio en cada uno de nosotros, experimentar ese proceso de salvación. No es que estamos salvos, hemos sido salvados de ese mundo miserable para vivir en santidad, y todos los días nos sentimos humillados, nos sentimos necesitados de Dios. Que se considere firme, que no caiga. Dice el día miércoles 30 de julio, Jesús dijo a la multitud algo que le debía haber sorprendido y desanimado. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Difícilmente podía haber alguien más escrupuloso en la observancia de la ley que los fariseos. No obstante, ellos fracasaron porque su conducta tenía el propósito de impresionar a los hombres más que agradar a Dios. Jesús nos advierte que no hagamos eso. Mateo 6:1. Entonces, ¿de qué modo podemos ser justos ante Dios? La parábola de la fiesta de las bodas nos muestra dónde está la fuente de la verdadera justicia. Mateo 22, 2 al 14. ¿Por qué el rey quería estar seguro de que cada invitado estuviera vestido de boda para la fiesta? ¿Qué representa ese vestido? Si nuestra justicia no fuera más fuerte, ¿verdad? Nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Eso estaba pidiendo, hermano, no pantalla, no apariencia. Los fariseos era pura apariencia, justicia propia. Y cuando Jesús llamaba a una justicia mayor que la de esos fariseos y todo ese poco de dirigentes de aquel momento histórico, estaba llamando a una justicia que no provenía del hombre. Tenía que ser mayor que esa justicia. O sea, era la justicia de Cristo, era la única que podía ser mayor sobre esa justicia de estos fariseos, que se jactaban, que se hacían sentir como lo decía la parte del día domingo, pues, cuando aquel fariseo oraba a Dios y aquel publicano allí ni siquiera quería levantar la cabeza. ¿Y quién salió justificado?, preguntó Jesús. ¿Quién salió justificado? Justificado salió fue ¿quién? Nada menos y nada más. ¿Quién salió justificado? El pobre, o diríamos nosotros en otras palabras, el publicano, que le damos la mención de los otros hermanos. Entonces, el Señor quiere que nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia, jamás puede ser como la de los fariseos. Tiene que ser mayor. Y es mayor en la medida en que el vestido de boda de Cristo está en nuestra naturaleza. ¿Pero cómo es eso? En Mateo 22, ¿verdad? Pero aquí hay otra cita. Por ejemplo, Isaías 61:10. Jehová me vistió con vestiduras de salvación. Miren, la iniciativa es de Dios. El rey ese mandó invitaciones gratuitas, no costaban nada. El traje de boda gratuito para que asistieran a la fiesta, al matrimonio, a las bodas del Cordero. Nadie tenía que pagar nada por la invitación ni por el vestido, todo eso era gratis. Cuando él revisa bueno, si yo les regalé esto, yo aspiro que todos son dignos de estar aquí en las bodas del Cordero, porque yo he provisto todo, he preparado la fiesta, he preparado todo lo que se va a consumir, el escenario, la vestimenta. Yo fui el que originé los invitados, la iniciativa es mía. Quiere chequear que todos los que están allí
están a la norma que Dios exigió. Y así fue. Comenzó el chequeo, juicio investigador en este momento. Recuerde que ahorita estamos en pleno proceso como asistiendo a las bodas, dice el conflicto de los siglos. Bien, antes de cerrar la gracia, cuando Cristo, 22 de octubre de 1844, pasó al lugar santísimo, comenzaron las bodas del Cordero. Así lo dice el conflicto de los siglos. Nosotros estamos como asistiendo a esas bodas por fe. Y se nos manda a tener este vestido. Todos los invitados debemos llevar este vestido, que es gratuito. Jehová me vistió de vestiduras de salvación. Isaías 61:10, Zacarías 3:1-3. Usted conoce la experiencia de Josué. Quítale las vestiduras viles. Mira que he quitado de ti tu pecado. Las vestiduras viles es el pecado. Cada vez que estamos en pecado es como tener un trapo sucio encima. Dios le dijo al ángel: quítale a Josué esas vestiduras viles. En otra palabra, tu pecado. He quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Zacarías 3:4. Para vestir una ropa de gala. Dice la lección: tanto la invitación como el vestido eran regalos del rey. Lo único que se requería para asistir a la boda era aceptar ambos regalos. Desde la caída en el Edén, todo ser humano está destinado desnudo espiritualmente. Adán y Eva se sintieron desnudos después de la desobedecer e intentaron cubrirse con hojas de higueras, algo totalmente incómodo e ineficiente. La mejor justicia que los esfuerzos humanos pueden lograr es como trapo de inmundicia. Al igual que en esta parábola, Dios provee el vestido que necesitamos. Él hizo túnicas de pieles para Adán y Eva y los vistió, Génesis 3:21, un símbolo de su justicia, cubriendo al pecador. También provee el manto de justicia de Cristo para su iglesia, de tal manera que la iglesia puede estar vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, Apocalipsis 19:8, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Efesios 5:27. Este manto es la justicia de Cristo, su propio carácter, sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que reciben, o los que lo reciben como Salvador personal. Palabra de vida del Gran Maestro, página 252. El manto de la justicia de Cristo, ese traje de boda es el manto de la justicia de Cristo. A veces algunos oran que el manto de la justicia de Cristo me cubra mis pecados, y han dicho que el manto de la justicia cubre pecado, pero algunos oran así. El manto de la justicia de Cristo es el carácter de Cristo en nosotros. Es puesto en todo aquel que siente la presencia del Espíritu Santo, que lo lleva a arrepentirse, a confesar sus pecados, y Dios lo declara justo. Aun cuando usted y yo oramos para que nos purifique, el Señor tiene la misericordia de poner su vestidura de justicia. Aun cuando sentimos que la naturaleza humana está allí, pero no la aceptamos, que tome el control, rogamos todos los días que el Espíritu Santo mate eso. Como decía el apóstol Pablo, cada día muero. Entonces, en todo pecador arrepentido, en todo pecador que acepta a Jesús como sacrificio, como la única salvación de esta herida de muerte que tenemos, que es el pecado, y confesamos y apreciamos lo que pasó allí en la cruz, creemos en ese llamado que nos hace el Espíritu Santo a reformarnos, a transformarnos por su gracia poderosa. Manto de justicia está allí. Somos declarados justos delante del cielo. Es bonito, ¿verdad? Esa expresión. Job 29, 14 y 17. Yo quiero que vea cómo Job se vestía de justicia. La vestidura de justicia de Job. Job 29, 14. Me vestía de justicia y ella me cubría. El vestido de justicia que tú y yo debemos tener. Pero ¿cómo es la persona que tiene no el carácter de Cristo, la manera de Cristo? Pero vamos a verlo aquí en forma más directa. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto. Está el manto de la justicia de Cristo. Y diadema era mi rectitud. Yo era ojo al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia.
y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar su presa. Ve las características de las personas que tienen el manto de la justicia de Cristo, aquí en forma concreta en estos pocos versículos. Amor al prójimo, porque aman a Dios. Excelente. Job 29, 14 al 17. No tanta teoría. Sí, el manto de justicia, hasta como le decía yo, pues uno ha oído a veces: Señor, cubre con tu manto mis pecados. Que Cristo cubriendo pecados, chico. Cristo viene a liberarnos del pecado. Cristo no quiere que nosotros estemos viviendo en pecado, porque para eso murió, para que Satanás no tuviera ese poder en nosotros todo tiempo separado de Dios. Cúbrenos estando separado de Dios. ¿Por qué digo así? Porque el pecado nos separa de Dios. Y finalmente, hermano, seguir a Jesús el día jueves 31 de julio. El verbo seguir llegó a ser prácticamente un sinónimo de un discípulo. ¿Qué dos elementos son esenciales a fin de ser discípulo? Hermano, según Juan 8:30-31. Bueno, hermano, creer y permanecer. ¿Cuál es el elevado costo de ser un discípulo de Jesús? Lucas 14:25-27. Si alguien viene a mí y no aborrece, o sea, dejar de amar a los padres, madres, esposa, hijo, más que a Jesús, no puede ser mi discípulo. Ya sabemos eso, aborrecerse, como dice aquí, pues Jesús usó el verbo aborrecer como una hipérbole, queriendo decir amar menos que a mí. El texto paralelo en Mateo lo clarifica: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, en Lucas aparece aborrecer. El que ama a padre, madre, hijo, hija más que a mí, ese más que a mí es como decir el que no aborrece a padre y madre. El que ama más a los padres que a mí no puede ser mi discípulo. Mateo 10:37. El paralelo a Lucas 14:25-27. O sea, el costo del discipulado, hermano. Aquí, hermano, lo más querido de nosotros es la familia. Y si nosotros no somos capaces de amar a Jesús más que a nuestra familia, no podemos ser dignos de él, porque entonces la familia nos va a absorber, pues. De allí el llamado tremendo que hace Jesús, pues, de que para ser su discípulo es estar sometido a una disciplina voluntariamente, porque nos gusta, no es obligado. Para ser salvo, entonces, hermano, que debemos sentir esa influencia poderosa del Espíritu Santo, que nos atrae, que nos va llevando sobre esa benignidad de Dios, y luego admitir que somos pecadores por esa obra del Espíritu Santo que nos convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Luego eso va a producir dolor, tristeza, porque nos hemos separado de Dios, lo que se llama arrepentimiento. Eso no lo producimos nosotros, eso es un don de Dios. Vayamos a la iglesia, pidamos que nos dé arrepentimiento por lo que todavía no estamos conscientes. Y cuando sentimos tristeza por el pecado, no por las consecuencias del pecado, sino porque nos hemos separado de Dios, entonces ahí estamos listos para recibir ese perdón. Y luego, como consecuencia, creer cada vez más fuertemente en el Señor Jesucristo. Y finalmente, hermanos, convertirnos, a pesar de lo que venga y lo que suceda, recibir ese vestido de boda, recibir ese vestido que todos los días Dios quiere colocar en nosotros, de justicia, de perdón, de limpieza, su carácter en nosotros, moviéndonos a obrar, a actuar, a servir, como lo hacía Job. Lo leímos allí en el texto. Y finalmente, hermano, bueno, el mundo pasa a un segundo plano. Nos interesa el reino de Dios, y el costo que haya que pagar por eso, amén, gloria a Dios, el cielo está asegurado. Dios bendiga su palabra.